conversando, discutiendo, haciendo catarsis de esta situación. Pero estas cosas solo las podemos hacer con investigación. Investigación operativa busca soluciones prácticas y ofrece alternativas viables para las operaciones no satisfactorias. La investigación operativa se define como un proceso, una manera de identificar y resolver problemas de los programas. Un proceso continuo de 5 pasos básicos, los cuales son la identificación y diagnóstico del problema, la selección de la estrategia de solución, la experimentación y evaluación de la estrategia, la divulgación de la información y la utilización de la información. Según otros autores, es un proceso para analizar problemas en las operaciones de programas y servicios de salud, desarrollar soluciones y experimentar soluciones, utilizando el método científico. Estas soluciones deben estar dirigidas a mejorar la calidad, la eficiencia y la efectividad de los programas y servicios de salud. Por ejemplo, una bonita investigación sería comparar los índices aédicos con un control de calidad hecho con biólogos, entomólogos, sobre el índice real aédico. Nos hemos encontrado ya con algunas sorpresas y eso, obviamente, si vemos un índice aédico bajo, ¿no es cierto?, nos confiamos, no hacemos mayor cosa. Pero eso, si es todo lo contrario, entonces nos sucede lo que nos sucedió en Lima Sur hace pocas semanas, en donde el índice aédico es 0 y comienzan a aparecer casos de dengue autóctono. ¿Qué pasó? ¿No? Ese tipo de investigación operacional es la que necesitamos. Hay otros enfoques de la investigación operacional, ¿no?, definiendo la investigación para la mejora de los sistemas de salud, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, realmente, como estamos en un proceso de cambio, necesitamos mucho de este tipo de investigación en los sistemas de salud. ¿No? La utilidad, por ejemplo, la operacional, es local, mayormente la utilidad local, pero va en incremento, sobre todo si es que el dominio a investigar es los sistemas de salud. Por ejemplo, lo que les comentaba, comparar el impacto de la descentralización o del PPR con la eficacia en el control de una enfermedad o un programa específico, es a este nivel, ¿no?, de investigación operativa para los sistemas de salud. Pero yo también podría hacer una investigación operacional local en un centro de salud, en un hospital, que les vamos a mostrar unos ejemplos de lo que hicimos hace algunos años con tuberculosis, por ejemplo. Tiene como objetivo el desarrollo de soluciones para problemas operacionales comunes de programas de salud específicos o de servicios específicos. Son identificados los problemas operacionales frecuentemente a través del monitoreo de rutina. O sea, las ideas de investigación no salen de la rutina, de nuestra experiencia diaria. Se utilizan un amplio rango de diseños de estudio, que lo ven acá. Los resultados de esta investigación tienden a tener una utilidad local y generalmente su diseño no flexible para su adaptación a otros ámbitos. Depende, ¿no? Esto es, depende. Un poco para recordar, ¿no es cierto?, tenemos investigación operacional para la implementación y para los sistemas de salud. Entonces, la investigación para la implementación tiene como objetivo desarrollar estrategias para intervenciones en salud nuevas o disponibles para mejorar su acceso y el uso de estas intervenciones para las poblaciones que la requieren. Por ejemplo, hace unos años, en Lima Ciudad y Lima Este, implementamos un sistema de información para tuberculosis resistente llamada eChasqui, ¿no?, o eChasqui en inglés, ¿no? Y en esta investigación comparamos establecimientos que tenían este sistema con establecimientos que no tenían este sistema. Porque la ventaja de este sistema informático es que el médico tratante podía tener en tiempo real, el mismo día que salía el análisis en el INS o en el laboratorio referencial,
podía imprimir el resultado e iniciar el tratamiento. Y lo que vimos al comparar estos dos tipos de establecimientos era de que sí hubo un impacto para, si no me equivoco, la negativización de los cultivos de estos pacientes. Estábamos evaluando la implementación de una prueba de sensibilidad, pero también del sistema de información. Su punto de partida de la investigación para la implementación es la disponibilidad de una intervención o intervenciones que han probado ser eficaces en investigaciones previas, para cuya principal pregunta es cómo expandir la intervención y asegurar una integración efectiva dentro del sistema de salud. Me acuerdo en los años 2000, cuando trabajaba en un proyecto de cooperación, compramos mosquiteros impregnados. Y si no me equivoco, se llevó a Loreto. Y cuando se llevó, claro, el investigador pensaba que lo van a usar, ¿no? Pero no lo usaba para lo que pensaba, ¿no? Entonces, en la realidad, ¿no? En la realidad, y en realidad es necesario evaluar con investigación operativa estas estrategias. El otro, investigaciones en sistemas de salud. Se ocupa de interrogantes sobre los sistemas de salud y políticas, que no son sobre enfermedades específicas, sino sobre problemas sistémicos que tienen repercusión sobre la performance de los sistemas de salud como un todo. Por ejemplo, en enero, casi cuando asumí esta dirección de epidemiología, hice un diagnóstico, una encuesta a todas las direcciones regionales de epidemiología, ¿no? Preguntando una serie de cosas. Y obviamente el resultado fue que más del 75% de direcciones de epidemiología habían reducido su presupuesto, comparando el 2009, que todavía no se había descentralizado el presupuesto, con el año pasado, 2012. Entonces, una investigación que está pendiente es comparar esa disminución de presupuesto con el número de brotes por regiones. Hay regiones en donde han disminuido el presupuesto y hay otras que se han mantenido, no han aumentado, a pesar de nuestro crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay una correlación. Obviamente lo que yo espero encontrar como hipótesis es, en donde les han bajado el presupuesto, ha habido incremento de brotes. Ahora, pero ese es un supuesto también, ¿no? Porque si también te bajan el presupuesto, ¿qué pasa en epidemiología? No reportas brotes, pues, ¿no? Subregistro. Entonces no voy a poder encontrar bien la consecuencia. Entonces, eso también lo hicimos de primer momento, y lo que tenemos que es buscar otras fuentes de reporte de brotes, por ejemplo, a través de la prensa en ese momento, que queda registrado en el Internet, ¿no? Entonces es otra manera también de hacer una investigación de ese tipo de sistema de salud. Eso mismo podríamos hacer, por ejemplo, con las direcciones de saneamiento ambiental regionales. Se han visto bastante afectadas, ¿no es cierto?, en estos últimos años, ¿no? Por lo menos para los que trabajan en la zona de selva, creo que me pueden dar la razón. Este tipo de investigación involucra diseños descriptivos, comparativos, estudios de evaluación e investigación analítica secundaria. Y en general las investigaciones experimentales son menos comunes. En realidad sí se ha hecho. Por ejemplo, en esta investigación de sistemas de información es experimental. No es ensayo clínico per se, pero es experimental. O sea, con la definición peruana, digo. Pero es experimental. ¿Por qué? Porque tienes que aleatorizar los establecimientos de salud. Voy a pasar esto. ¿Por qué es relevante la investigación operativa? Para mejorar los resultados de programas en relación al cuidado médico y de prevención, para evaluar la factibilidad de nuevas estrategias o intervenciones en sitios o poblaciones específicas, para defender cambios en las políticas, para defender o contradecir, también, ¿no? Depende del resultado, ¿no? Si hay algo que está mal hay que cambiarlo. ¿Para qué vas a defender la política? Factores que facilitan la investigación operativa y su traslado hacia la práctica y políticas. Las preguntas de investigación son generadas dentro de los programas, la planificación de la investigación, objetivos y presupuestos están incluidos dentro de los planes del programa,
usan diseños simples y están focalizados en responder preguntas de los implementadores. Hay una estrecha colaboración entre investigadores y coordinadores de programa, y esto a veces no siempre es, ¿no? Por ejemplo, el instituto, cuando autoriza una investigación operacional a solicitud de los investigadores, y muchos de ellos son privados, ¿no es cierto?, pedimos, sí, pues que haya una autorización de la DIRESA, porque de nada sirve de que la DIRESA desconozca, ¿no es cierto?, porque finalmente es quien tiene que usar los resultados de la investigación para la toma de decisiones en salud pública. Otra de las cosas que facilita la investigación es realizada dentro de los sistemas existentes y no realizadas en paralelo. Esto no siempre se da. Ejemplo, hace unos años se hizo un ensayo clínico en tuberculosis en centros de salud de Lima. Entonces, uno siempre con el discurso institucional, ¿no? Todo debe seguir los canales. Pero este investigador, financiado por una entidad cooperante, ¿no?, extranjera, tenía una historia de tuberculosis paralela a la historia del paciente con TB de esos centros de salud. Entonces, eso, en primer lugar, duplica el trabajo del personal, pero obvio, se incentivaba al personal de salud para que hiciera, pero cuando uno revisaba la historia clínica institucional estaba incompleta, porque obviamente volcaba mucho del tiempo en la investigación clínica que recibía un estipendio. Entonces ahí hay consideraciones éticas, ¿no? Éticas en la investigación, pero también éticas y deontológicas, ¿no es cierto? O sea, ahí hay realmente un ejemplo bien interesante para conversar, incluso como caso clínico, es bien interesante para docencia, digo, ¿no? Ejemplos de investigación operativa. Esta es una investigación que hicimos el año 2004, en el cual ustedes saben que tuberculosis pues las tenemos hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, y en Lima sobre todo. Entonces, con algunos colegas del Centro de Control de Enfermedades de la División de TB de Estados Unidos, estábamos desarrollando un método de diagnóstico rápido en ese momento, ¿no?, para diagnóstico de tuberculosis resistente. Pero después nos preguntamos, ¿y solo el diagnóstico laboratorial es lo que está demorando o hay otros factores, otras demoras en el proceso de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente con TB? Y la respuesta fue afirmativa. Lo que demostramos en este estudio operacional, ¿no es cierto?, es de que un paciente que finalmente fue diagnosticado y tratado por TB multidroga resistente, desde la detección hasta el cambio del esquema de tratamiento a MDR demoraba 5 meses en promedio el año 2004. 5 meses. ¿Ya? Desde la detección hasta el cambio de tratamiento adecuado. 5 meses. Y la parte de la prueba per se, que era nuestro foco inicial de investigación, demoraba, si no me equivoco, en el instituto una prueba de sensibilidad 90 días. Obviamente ahora el giro es abismal, ¿no? Ahora el instituto está haciendo el Genotype, que es un método de biología molecular que está en 48 horas, espectacular. El problema es la cobertura, ¿no? O sea, con una prueba cara no se está haciendo el número, necesario, suficiente. Consolidamos los tiempos, en días, ¿no?, que son más o menos 5 meses, pero también se implementó en el marco de esta investigación operacional estrategias para disminución de tiempos de demora. O sea, no solamente investigamos, se demora mucho, sino también se intervino para solucionar el tema, ¿no es cierto? Porque muy fácil como investigadores, ya están fregados, ¿no? Publico mi paper y ya me gané en mi currículum una línea más de investigación. No, ¿cómo solucionamos el problema? ¿No? Si teníamos este problema, el tiempo entre la fecha de realización de la prueba de sensibilidad y el resultado, ¿no?, de la prueba de sensibilidad, o sea, era la prueba, hicimos una
o impulsamos la descentralización de la prueba de sensibilidad al laboratorio intermedio. Acuérdense antes, el único que hacía prueba de sensibilidad era el instituto. Lo primero que tuvimos que hacer en el marco de una investigación operacional, programática, era descentralizar la prueba convencional de sensibilidad. ¿Eso qué implicó? Construir un laboratorio, capacitar gente, comprar equipos. O sea, era más que una investigación, en realidad era salud pública. Pero también se implementó una prueba de sensibilidad, ¿no? Obviamente, además de esto, o sea, para hacer esto, primero se tuvo que validar la prueba de sensibilidad, ¿no es cierto? O sea, cuando uno, por ejemplo, saca una nueva prueba clínica al mercado de laboratorio, a la salud pública, a la rutina, uno primero tiene que hacer la validación de esa prueba. Esa es una investigación, ¿no? Que en epidemiología le llamamos validación de prueba diagnóstica, en donde sacamos la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Pero cuando ustedes revisan en salud pública qué pruebas han pasado esa forma de hacer las cosas en salud pública, a veces no cumplen los estándares. Y se van a sorprender. Son cuestiones éticas. O sea, primero de investigación, porque yo como investigador y patólogo clínico que soy, yo en la vida voy a afirmar algo que no ha cubierto el estándar mínimo de sensibilidad y especificidad recomendado por organismos internacionales o nacionales, ¿no? Por ejemplo, en TB sería anético sacar a la población pruebas de sensibilidad que tienen menos de 90% de sensibilidad y especificidad. Pero existen. No les voy a decir cuáles, pero existen. Pero hay que ponerse a revisar. Hay que ponerse, porque implica una cuestión ética en investigación y ética deontológica en salud pública, ¿no? Y obviamente son cosas mayores, pero son también casos de docencia en bioética o en ética en investigación. Es bien interesante. Esto es otro estudio en donde también, este es un estudio que sirvió de base para hacer la norma del año 2006 o 2005 de tuberculosis. Cuando se corrigió la norma en ese momento, el Perú no estaba en la capacidad de hacer universalización de prueba de sensibilidad para tuberculosis. Entonces, primero se ideó, entonces, como tenemos esa restricción, seleccionemos cuáles son los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, con más riesgo de hacer TB-MDR, tuberculosis multidroga resistente. Y para eso hicimos esta investigación, y estos son los resultados, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos valores de odds ratio, ¿no?, que es una medida de asociación, ¿no es cierto?, y los intervalos de confianza. Por ejemplo, aquí tenía un OR de 18, con un intervalo de confianza de 11 a 30, aunque un poco grande el intervalo, en pacientes que tenían esputo positivo durante el segundo o tercer mes de tratamiento en esquema 1. Claro, ahora dicen de hecho, pero en esos tiempos era duda. Ahora, claro, de hecho, pues son 8 años que ha pasado esto y está publicado y esto ya es Vox Populi y es norma. O sea, ya cuando uno lo ve con norma lo asume como hecho, ¿no? Y publicado sobre todo, ¿no? Pero en esos tiempos no. O había casos como diabetes, no sé, ya lo perdí. Pero eso es investigación, pero para la salud pública, para la toma de decisiones. Otras estrategias que se hizo en el marco de una de estas investigaciones de tiempos de demora para TB, fecha entre la recepción del resultado de prueba de sensibilidad en el establecimiento de salud y la fecha de reevaluación. Había el comité de reevaluación de retratamientos a nivel de las DIRESAS, de las Direcciones Regionales de Salud, era una vez al mes. Y eso veíamos pues que estos tiempos eran muy grandes. Entonces se promovió de que las
reuniones en las SERIs, en los comités de evaluación de tratamiento de nivel intermedio, se hicieran más frecuentemente. También vimos de que el laboratorio sacaba el resultado, pero el resultado en papel demoraba. ¿Qué se hizo? A Lima Ciudad y Lima Este se les compró carros para que repartiera el papel, pero también se implementó un sistema electrónico de información para que en tiempo real se comunicara e imprimieran los resultados el médico tratante. Obviamente eso implicó que algunos centros de salud que nunca habían tenido internet, se les pusiera internet, ¿no? Para que pudieran acceder a los resultados. Esto se publicó, ¿no? Un sistema de información basado web en el laboratorio para mejorar la calidad del cuidado de pacientes con tuberculosis en Perú. Requerimientos funcionales de implementación y usos estadísticos. Esto es lo que es, yo no sé si ya lo desarticularon, lo borraron, pero esto es lo que se dejó en Lima Ciudad. Entonces, para terminar, la investigación operativa tiene un rol importante en el fortalecimiento de los sistemas de salud para la mejora de la performance del sistema y en el impacto en la salud pública. Existen múltiples definiciones y enfoques con relación a la investigación operacional. Existen múltiples y variadas investigaciones operacionales en el país, diversos diseños de investigación en diversos temas. Lo que nos falta es conocer qué se está haciendo, dónde y sobre qué tema de investigación. Y eso, señores, se llama rectoría. Si no tenemos eso, quiere decir que la rectoría en esa parte de investigación operacional está débil. Eso yo creo que sí podemos decir que hay una buena rectoría en investigación experimental llamada ensayos clínicos según nuestro reglamento. ¿Por qué? Porque sabemos qué se está haciendo, dónde se está haciendo, quiénes lo están haciendo y en quiénes lo están haciendo. Y tenemos un sistema que nos reporta cualquier dificultad que se pueda presentar en los pacientes, que son los sujetos de investigación. Ok, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, crítica o tacha, es bienvenida, si no, muchas gracias. Una pregunta y otra pregunta por acá. Acá la doctora. Primero las damas. Gracias, doctor. Y felicitaciones por habernos presentado casos concretos de investigaciones operacionales, porque en estos días hemos estado viendo ensayos clínicos, pero yo lo relaciono mucho allá en Piura. Yo pertenezco a la DIRESA Piura y a la Universidad Nacional de Piura. Y ha habido casos en que han venido investigadores cubanos a ofrecernos biolarvicidas, porque ellos dicen, pues hace 50 años que no tenemos malaria, qué vergüenza ustedes. Y era el director, un epidemiólogo, que demoró como 6 años ahí de director, muy bueno, y él le dijo, antes de hablar, voy a pedir una avioneta para que recorran todo Piura. Y se dieron cuenta que había muchos espejos de agua por el cultivo de arroz, que tenemos una de las producciones más grandes a nivel nacional. Mientras unos estaban en etapa de quema ya de la producción, otros estaban en etapa de espejos de agua. En fin, ellos vieron un desorden, regresaron y dijeron, aquí nunca se va a combatir la malaria. No hay una rectoría en cuanto al aspecto de agronomía en arroz. En Cuba, Fidel toca el pito y todos siembran juntos y hacen agua juntos, y nosotros usamos biolarvicidas. Aquí, como se expresaba hasta groseramente, ¿cómo carajo vamos a hacer aquí en Piura? Entonces hay nichos ecológicos que lamentablemente están promoviendo que instituciones extranjeras estén trayendo larvicidas, pero no biológicos, sino insecticidas, y sin ningún reparo van a las DIRESAs y nos dicen, nosotros ofrecemos estos piretroides que son lo mejor que hay en el mundo, y si quiere hagamos una prueba, y se van a hacer la prueba. Las DIRESAs están haciendo las pruebas pertinentes,
pero también hemos tenido el deceso de 16 trabajadores a consecuencia de estos insecticidas, sobre todo los fumigadores. Entonces, no es una investigación formal de la institución, pero se está haciendo. ¿Qué me dice, doctor? Bueno, me ha hecho recordar dos cosas, ¿no? Una, que la Dirección General de Epidemiología está proponiendo en el marco de la reforma. Nosotros tradicionalmente, está en nuestra ROF, hacemos vigilancia epidemiológica y análisis de situación de salud. Lo que queremos es agregarle otra patita, que se llama monitoreo de determinantes. ¿Ya? No le estamos poniendo vigilancia de determinantes para que no se sume a lo otro y se confunda, sino le estamos llamando monitoreo de determinantes. Y traigo a colación lo que usted dice. Una cosa que tenemos que monitorear con agricultura es las épocas de siembra y cosecha y el tipo de siembra. Por ejemplo, yendo al segundo tema, hace el año 2000, o un poquito antes, o 99 creo, se hizo una investigación de riego intermitente para la prevención de la malaria en la costa norte del Perú. Entonces esto lo que se probó es que, comparando el riego por inundación para cultivo de arroz con el riego intermitente usando poca agua, los índices aédicos disminuían. El productor le va a decir, en la agricultura a mí qué me interesa. Pero lo que también demostró esa investigación es que la producción de arroz al cultivar por riego intermitente era mucho mayor. Entonces ahí sí le interesa porque gana más. Y además tiene un impacto bueno en la salud pública al disminuir los índices. Eso fue una investigación operacional en los años 2000, y lo que se está haciendo actualmente con eso es una investigación para la implementación y expansión de esa iniciativa en otras áreas, y justo DIGES ha ganado un premio a la creatividad hace unos pocos meses, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso ya fue hace 10 años, pero tiene mérito porque lo están expandiendo, y ese es otro esfuerzo, ¿no? Porque otra cosa es que tú pruebes en una investigación y lo publiques, y otra cosa es que eso se dé a la luz, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un impacto con lo de pruebas de sensibilidad, ¿no es cierto?, en TV. A partir de una investigación se ha logrado expandir las pruebas de sensibilidad. Cuando antes el instituto hacía 3.000 pruebas por año, ahora hacemos más de 20.000, no solamente en el instituto, sino 7 laboratorios más. O sea, ven cómo la investigación y la salud pública y la ética pueden ir bien de la mano. Atrás había una pregunta. Buen día, doctor Yagui. Soy Willy Ramos, también de la Dirección General de Epidemiología. Un gusto encontrarnos aquí, muy buena presentación. Y yo tenía una pregunta, ¿no? Tengo la suerte de conocer a muchos amigos que trabajan en el ámbito de investigación también, en diversas instituciones estatales. Y es cierto que el presupuesto en investigación ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, ejecutarlo es todo un problema. Es casi un vía crucis. Porque en muchos casos, desde el momento de que un proyecto es aprobado en alguna institución, por ejemplo, y desde que se aprueba hasta que se solicitan, por ejemplo, la compra de los insumos, desde que se evalúan los insumos, se solicita, por ejemplo, a los proveedores para comprar el insumo, y son procesos que a veces toman mucho tiempo. En algunos casos pueden llegar a tomar más de 1 año o hasta 2 años, lo cual entonces el investigador muchas veces asume compromisos con otras instituciones, porque la investigación en muchos casos suele ser multisectorial, multicéntrica, y en los procesos de aprobación y de compra pasa tanto tiempo que no se termina dando cumplimiento a esos compromisos asumidos, ¿no? Y esto muchas veces genera disconfort en los investigadores y dificulta, ¿no?, que ese investigador presente una segunda propuesta, ¿no? Entonces, usted conoce el sistema de salud bastante bien. ¿Qué se puede hacer para superar o para cortar estos procesos? Porque el hecho de que se tenga presupuesto no necesariamente es la solución, sino el problema es cómo ejecutarlo de manera más efectiva.
Esa es una buena pregunta, pero muy compleja. Por ejemplo, cuando son proyectos de investigación grandes, con mucho dinero, y que implica más de un año, porque es grande, ¿no? Por tu marco muestral es muy grande, tu tamaño muestral es muy grande, inclusive, entonces son proyectos de varios años. Y nuestra lógica, nuestra administración, no está adaptada para eso, ¿no? Por ejemplo, cuando son proyectos muy grandes, probablemente el primer año vas a básicamente pasarte comprando insumos, ¿no? Y contratando personal. Pero eso no se da exactamente de enero a diciembre, pues, ¿no es cierto? O sea, comienzas de repente la licitación en octubre y se frustra en diciembre. Y tienes que iniciar nuevamente en enero. Y lo que tú querías comenzar el 2013, ahora va a comenzar el 2014. O sea, eso se da. Pero creo que la reingeniería que debemos tener es probablemente hacer como se hacen en países del primer mundo las investigaciones. Primero, el investigador debe tener una línea de carrera, o sea, por ejemplo, en tu caso, tú aparte de ser investigador tienes que hacer tu trabajo, que es vigilancia epidemiológica. O sea, es un doble esfuerzo, mientras los gringos, en los países del primer mundo, solo es investigación, ¿no es cierto? Y además tienen un coordinador de proyecto que ve todas esas cosas logísticas. El investigador en Perú, por lo menos en salud, es investigador, es secretaria, es logístico, es administrador del proyecto y es recolector de la información, si es que no tomador de muestra. ¿Es así o no es así? Además de eso, tiene que hacer su trabajo de rutina de su posición de trabajo, ¿no es cierto? Porque si no, entonces todo eso retrasa. Entonces lo que probablemente debemos promover es que la línea de carrera de investigador se debe reconocer, pero también este investigador necesita todo un aparataje para investigar. Coordinadores de proyectos, logísticos específicamente para que muevan este tema, equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y dedicarse exclusivamente a la función. Un momentito, una pregunta acá, luego los demás. Buen día, doctor Yagui. La consulta es desde el punto de vista institucional. Como Oficina General de Epidemiología, tiene determinados roles y funciones, y tenemos en el escenario a universidades, a las direcciones regionales de salud y a los hospitales. Y tenemos la visión muy clara de las prioridades que tienen que desarrollarse a nivel de las regiones. La consulta es, ¿cómo podemos articular institucionalmente a la Oficina de Epidemiología, a la DIRESA, a la universidad, para poder cumplir algo que tienen que desarrollar todas las regiones, como es hacer las investigaciones en sus prioridades regionales? ¿Cómo lo podríamos hacer? Gracias. Bueno, las prioridades de investigación regionales, nacionales, las agendas de investigación ya están dadas. Lo que hay que hacer es implementarlas. ¿Cómo implementarlas? Pues, por lo menos desde nuestro lado como epidemiología, lo que tenemos que hacer es impulsar la investigación operacional, pero muy utilitaria para la toma de decisiones. Lo que probablemente nos falta hacer como sector es, y probablemente epidemiología debería encabezar eso, es hacer un proceso muy similar de identificación de prioridades de investigación, hacerlo con las prioridades sanitarias. O sea, lo mismo que hicimos en investigación, ese proceso participativo desde las regiones, luego a Lima y uno nacional, eso mismo deberíamos hacer para identificar las prioridades sanitarias. No hablo de investigación, prioridades sanitarias. Y teniendo claro y participativamente, todo el mundo reconoce eso. Entonces, a partir de eso, podemos también hacer conjuntamente investigaciones con el instituto, con las universidades, con las DIRESAs, etcétera, ¿no? Una pregunta más porque el doctor Cabeza está esperando y tenemos reunión a las 11. Tenemos 45 minutos para reunirnos con él para antes de entrar a otra reunión, así que gracias, no le quiero doctor. tocar su tiempo porque después me va a afectar nuestro tiempo futuro. Gracias, doctor Yagui. Usted ha tocado un punto medular
y es la pérdida del rol rector del Ministerio de Salud, y esto desde ya por la fragmentación de los sistemas de salud que existen en nuestro país, sumado a la descentralización no solamente de salud, sino de todo el país, ha generado realmente un caos a nivel nacional. Para nadie es desconocido que todos los años mueren 12 serumistas, porque no hay un monitoreo, no hay condiciones para trabajar. Para nadie es desconocido que 14 residentes de medicina se contagian con tuberculosis y de la forma más grave, la multidrogoresistente. Le comento algunos datos de algunos serumistas, doctor Yagui. Ellos refieren que en algunos departamentos los software están alterados, de modo tal que no se puede ingresar la palabra ira. ¿Por qué razón? Eso significaría que la enfermera tendría que hacer 3 visitas domiciliarias por cada ira que se diagnostica. En una posta donde hay una sola enfermera, con 30 casos, significa 90 visitas por ira, 90 visitas por ERA, 180 que no está en condiciones de cumplir, y el Estado tampoco contrata más personal para poder atender esto. Y el otro tema, doctor, que está también usted mencionando, es la reforma en salud. Mi pregunta es, ¿reforma en salud a la luz de qué reforma? ¿Del aseguramiento universal? El aseguramiento universal está de cara a la privatización del sector, y nos preocupa, doctor Yagui, porque mañana la ministra de Salud, en un evento en el Sheraton, creo que va a presentar esta reforma en salud, y eso le estaría otorgando en el futuro facultades al Congreso para que a su vez le otorgue facultades al Ejecutivo para formular políticas de salud que realmente en qué medida van a favorecer a las comunidades, a la población más necesitada. Creo que es importante desde todos los foros que se pueda evaluar la propuesta del sector salud, una propuesta de salud que asegure la salud como derecho inalienable y no de cara a la privatización como estamos siendo testigos en este momento. Creo que sería importante reflexionar esto en todos los espacios donde tenemos acceso a poder analizar esta información y reformular, solicitar que nuevamente el Ministerio de Salud asuma la rectoría, ¿no?, de la problemática de la salud en el país. Ok, no voy a responder eso porque es parte de la reforma, la ministra va a exponer eso, pero bueno, lo de TEDE en trabajadores, lo he trabajado 20 años, así que digamos, es un tema que yo lo he visto no de ahora porque están apareciendo. TEDE en trabajadores ha habido todo el tiempo, lo que pasa es que ahora es un tema que se está relevando y que en buena hora, porque los que hemos trabajado TEDE en trabajadores de salud hace 20 años, lo venimos diciendo hace 20 años, no de ahorita, ¿no? Entonces, qué bien que ahora más personas se interesen y nos ayuden a solucionar el problema. Lo otro de la reforma, pienso que la ministra va a exponer exactamente. Desde mi conocimiento y perspectiva, no sé de dónde surge esto de la privatización, por lo menos yo no lo he visto, es intención, y bueno, no sería muy bueno privatizar algo que es la función rectora no se privatiza, ¿no? Okay. Una última, doctor, si a ver, posible. una última. Buenos días, soy Vilma Casanova de la región Loreto. Quizás esto que estamos hablando de la gestión de la investigación nos va a ayudar a manejar mejor esta situación. Es una zona endémica de malaria, sabemos todo en Loreto, y también sabemos que para las intervenciones tiene mucho que ver con cortar la cadena de transmisión inmediatamente. Entonces, el principal problema que nos encontramos es que cuando nosotros vamos a la intervención como sector, ya hay instituciones que están trabajando investigación. También es una zona donde hay muchas instituciones que están investigando malaria. Entonces, ahí hay un desfase porque mientras nosotros vamos a la intervención y nos interesa realmente tomar la muestra, vamos con el que va a leer la muestra y dar el tratamiento en boca, los que están haciendo investigación también están tomando la muestra y
están llevando a un laboratorio donde que a ellos como investigadores les tiene que dar la mayor precisión con sus resultados. Entonces la población, bueno, ya no quiere ceder el brazo para seguir sacando más sangre, ¿no? Entonces ya dice, por otro lado, creo que ya hemos visto suficientemente que los investigadores de una u otra forma dan más beneficios, ¿no? Y el sector salud no lleva nada, ¿ah? Entonces, en ese estamos, ¿no? En ese estamos, en el de coordinar mejor con estas instituciones, pero nos queda muy claro que la investigación va por un lado y la intervención va por otro. Entonces también entendemos que ellos quieren hacer un trabajo bueno, ¿no? Pero también nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo, pero hay un conflicto ahí y la población es la que realmente se está perjudicando, ¿no? Entre comillas, porque estamos sacándole muestras, inclusive cuando hacemos los barridos temáticos. ¿Qué opina usted o cómo lo podríamos manejar mejor eso? Yo pienso que, a ver, yo no sé, y eso, en primer lugar, hay una descentralización de funciones. La responsabilidad lo tienen los gobiernos regionales y específicamente las direcciones regionales de salud en salud. Si yo fuera director regional de salud de una región y yo tengo ese poder, yo saco una ordenanza regional, o sea, lo elevo de la direza al gobierno regional, disponiendo, si es que no lo hace el nivel nacional, disponiendo el registro obligatorio de toda investigación observacional, porque ya la de ensayos clínicos está por una norma nacional, que se realice en la jurisdicción, en salud, o que tiene implicancias en salud, ¿no? Y obviamente consigno de repente algunas variables importantes, ¿no? El nombre de la investigación, de los investigadores, los teléfonos y correos de contacto, el ámbito de investigación, y que lo sometan al gobierno a la dirección regional para saber exactamente de qué se trata el protocolo. También trataría de que ese protocolo no interfiera o contravenga el tratamiento de rutina o el diagnóstico de rutina de población vulnerable, sobre todo, ¿no? Incluso de población general, y evaluaría, ¿no? Porque de repente, si es como dice, de que va a interferir en acciones de intervención u otras, pues serían éticas, ¿no es cierto? Porque atentaría contra la salud individual y la salud pública. Entonces, tomaría el control de eso. Obviamente, lo que va a suceder, la reacción inmediata de algunos grupos de poder, o el statu quo establecido en la región, va a ser de que ataquen eso. Y los van a acusar de obstruccionistas, etcétera, cosas que a mí ya me han dicho hartas veces, harto tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando uno sigue una línea de conducta coherente de protección a la persona, ¿no? Entonces, ya después ¿qué te van a decir? Ya conocen el accionar y más bien se alinean a la función o a la actitud rectora del gobierno regional. La otra cosa que puede suceder, el otro escenario que yo he visto con frecuencia, es la indiferencia. Que hagan lo que quieran, donde quieran. Y no es por una intencionalidad, sino es el no hacer. El no ejercer la función rectora lleva a eso, pues, ¿no? Que sea una pampa. Que todo el mundo entre, ¿no?, a nuestro patio sin saber qué está haciendo, quién están haciendo, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, se está superponiendo o no. Es una cuestión de rectoría, en mi concepto. Bueno, ok, muchas gracias. Agradecemos al doctor Martín Yagui Moscoso por su excelente exposición y por la predisposición a colaborar con nosotros. Gracias.